Buenos días, mi nombre es Josué Alexis García Zambrano. Les vengo a explicar un mapa conceptual de la corriente alterna. Comenzamos por qué es la corriente alterna. La corriente alterna la podemos conocer como una corriente artificial. Como todos sabemos, la corriente directa es natural y la corriente alterna viene siendo artificial, creada por el hombre. La corriente alterna la podemos denotar como una onda senoidal, aquella onda que varía con respecto del tiempo y tiene como función periódica, como la conocemos, las funciones senoidales. La podemos conocer como ondas coseno o como ondas seno, en las cuales ellas parten de una frecuencia y una amplitud. La frecuencia es la velocidad en la cual gira esa función, y la amplitud son los voltajes o corrientes máximas que pueden denotar esas funciones. Lo podemos llamar como los picos de la función seno o coseno. También en la corriente alterna podemos conseguir las corrientes eficaces, que son con las que se trabaja normalmente en circuitos de corriente alterna, que vendrían siendo como el valor promedio de esa onda. Ahora vamos con cómo funciona resistencia en un circuito de corriente alterna. La resistencia en un circuito de corriente alterna no depende de la señal. También la podemos conseguir en la caída de voltaje en esa resistencia por la ley de Ohm, que como ya sabemos es I por R. También en los circuitos de corriente alterna trabajamos con impedancias. Ya como en este caso estamos trabajando en una resistencia y la resistencia la hablamos en ohmiaje o de ohmios, unidad de ohmios, no tenemos que hacer ninguna transformación especial porque ya la tenemos como una impedancia. Y la resistencia no provoca ningún desplazamiento en el voltaje y en la resistencia en un diagrama fasorial. Ahora vamos con los circuitos resistencia con un inductor en serie en corriente alterna. Como nosotros sabemos, un inductor la conocemos como la inductancia con una unidad de Henrys. La resistencia al cambio de la corriente. Sabemos que un inductor almacena energía en forma de campo magnético, y la tensión inducida por un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Sabemos que la inductancia presenta una impedancia positiva en el diagrama fasorial. Ahora vamos con los circuitos RC en serie. Nosotros sabemos que los circuitos en RC, como tal el capacitor, almacena energía en forma de campo eléctrico. Sabemos también que su impedancia va a ser el inverso de 1 sobre la frecuencia y la capacitancia. Por definición, las impedancias de los capacitores son negativos. Y la relación con la corriente vendría siendo el voltaje del capacitor igual a la corriente sobre la capacitancia multiplicada por la integral de la corriente con respecto del tiempo. Ahora vamos con los circuitos que vienen siendo resistencia, inductor y capacitor en serie. Nosotros los conocemos como los circuitos los cuales contienen ambos componentes en serie, en los cuales podemos conseguir muchos circuitos de estas características para mantener un equilibrio en las corrientes de aquellos circuitos. Continuamos con los circuitos en corriente alterna, en los cuales nosotros nos vamos a ampliar en la resolución de circuitos con una herramienta matemática para tener mejor resolución de estos circuitos, porque trabajar con estos circuitos en el dominio temporal viene siendo algo complicado, en los cuales nos vamos a presentar con ecuaciones diferenciales. Para no enfrentarnos en ecuaciones diferenciales en resolución de circuitos eléctricos, podemos trabajar con el dominio frecuencial, que viene siendo los fasores. Los fasores los podemos conseguir de dos maneras, como un número complejo o como un número polar. El número complejo nosotros lo conocemos como la forma A más BJ, donde J representa el número imaginario.
o como número polar, que nosotros lo podemos expresar como la amplitud y con su ángulo de desfase. Continuamos con los circuitos en RLC en corriente alterna. Nosotros lo podemos conseguir en muchas variedades de circuitos, como los filtros, la resonancia y los transformadores. Por definición, los filtros los tenemos utilizados en los procesamientos de señales para permitir el paso de ciertas frecuencias y bloquear a otras. Para la resonancia, aplicar en circuitos de radio y televisión donde se selecciona una frecuencia deseada mediante la resonancia. La frecuencia normalmente que se usa en los circuitos de corriente alterna, o por lo menos aquí en Venezuela, son de 60 Hz. También lo podemos encontrar en transformadores. Usa principios de inductancia y la resonancia para transferir energía entre circuitos de diferentes voltajes. Lo podemos encontrar como un transformador de corriente alterna a corriente continua. Gracias